acto quisiera realmente expresar mis palabras de agradecimiento a la presencia de todas y todos ustedes. Yo siempre he sentido algo especial con Rosario y después del tiempo transcurrido en la pandemia, para mí poder volver a Rosario es una gran satisfacción y un honor. Así que agradezco muchísimo la presencia de quienes están aquí y a mi colega y amiga Marité Corovini, que me dio la oportunidad de organizar esto, y a la librería Homo Sapien, que conozco desde hace mucho tiempo y que nos ha brindado su hospitalidad. Así que, en primer lugar, quería decir gracias. Bueno, en realidad, gracias a vos, Jorge, por honrarnos con tu visita. Me acuerdo del 18 de abril de este año, cuando salimos desesperados a los kioscos a buscar el libro y nos cruzábamos y nos hablábamos por teléfono, porque ideología, nosotras en la época Nosotros, apareció como una edición especial que lo sacó Página 12 primero y luego entonces Net Ediciones, ¿no? Pero bueno, ese domingo corrí por todos los kioscos habidos por haber de Rosario. Mi familia estaba ocupada también en buscarme el libro, y bueno, le agradezco a mi hermana menor, que me llamó por teléfono y lo consiguió. Yo fui hasta la distribuidora inclusive para conseguirlo. Pero bueno, me acuerdo que fue un acontecimiento ese domingo realmente, ¿no? Muchos compañeros de Rosario y de Buenos Aires buscando el libro. Bueno, Poder de lo Siniestro versus Deseo de Emancipación. Algunos me han dicho que es título enigmático. Jorge mismo reconoció que él no lo puso, lo puse yo. Y lo puse en función de dos cuestiones que hacen, digamos, cierta lógica que viene planteando Jorge en sus libros. Pensemos que que presentamos hoy, Ideología, es el tercero de esta trilogía que él ha llamado Involuntaria, que se compone de Pandemonium, Notas sobre el Desastre, y Crimen Perfecto, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Entonces, el poder de lo siniestro sería si se lograra el crimen perfecto, y a eso le oponemos la posibilidad de que exista un deseo de emancipación, que no va a ser sin angustia, y necesariamente tiene que ser con angustia para que pueda advenir el deseo. Que esté hoy Jorge aquí, que podamos conversar con él después de todo lo que nos pasó en todos estos meses, en verdad es algo para celebrar. Porque quienes estamos aquí, y aprovecho para saludar, digamos, especialmente a la vicegobernadora de la provincia, gracias Alejandra por estar aquí, y también a todos ustedes. Aprovecho para saludarlos a todos ustedes, porque nos debíamos estos encuentros, los ansiábamos, queríamos estar juntos, queríamos vernos face to face, queríamos tocarnos, apretarnos y abrazarnos, después de tanto tiempo en que estuvimos muy acostumbrados a estar juntos pero lejos. Cuando venía para acá empezaron a llover mensajitos: no llego, ¿cuál es el link para verlo en directo? Y muy a propósito, esta vez decidimos, o sea, tuvimos este año y medio por Zoom, por Meet, por el Facebook Live, muy a propósito esta vez dijimos, bueno, es presencial, a la vieja usanza. Después lo vamos a subir.
Después vamos a subir, por eso lo estamos grabando, después vamos a subir la grabación. Bueno, de Jorge yo voy a decir solamente, porque todos lo conocen, todos están aquí porque lo vienen a escuchar a él, efectivamente, y nosotros lo que hacemos es nada más que ser el vehículo para que ustedes puedan encontrarse con él. Y voy a decir solamente algo que me parece interesante y que en todo este tiempo, pero no solo en la pandemia, sino desde hace unos cuantos años, Jorge viene leyendo la realidad, leyendo la época, pero sin encandilarse, sin enceguecerse, sin deslumbrarse. Lo que nos ha acostumbrado Jorge, él dice a veces que trae las malas noticias, que el psicoanálisis a veces trae malas noticias, pero Jorge nos ha acostumbrado a mirar en las oscuridades, a mirar en eso que no es lo primero que se ve, pero que también constituye nuestra época. Esta sería como mi presentación para Jorge. Yo he invitado a algunos compañeros que hoy nos acompañan en este panel para sostener el diálogo con Jorge, para que esto sea verdaderamente una conversación. Estos compañeros son Mirta Marengo, que es licenciada en Comunicación Social, Humberto Lobosco, que es maestro de lecturas, Jorge Cohen, que es médico sanitarista y docente de la UNR. Bueno, y yo que practico el psicoanálisis. La idea fue, en principio, que fueran compañeros con los que nosotros tuviéramos algún lazo, hubiéramos tenido lazos, y vaya si los tenemos. Somos compañeros de hace muchos años, desde la época de la universidad, porque como todos se darán cuenta, hace muchos años que la pasamos, digamos. Pero también, sí, pasamos por la universidad como estudiantes, pero nos quedamos, muchos de nosotros nos quedamos como docentes. Y también nos hemos acompañado en este tiempo de pandemia, y nos hemos acompañado especialmente a raíz de comentar, de hablar sobre lo que íbamos posteando de Jorge Alemán. Precisamente esa fue la decisión de elección. Compañeros, pero que además nos hubiéramos encontrado en este tiempo hablando sobre lo que Jorge Alemán decía, lo que Jorge Alemán escribía. Yo agradezco muchísimo también a la librería Homo Sapiens y a la editorial Homo Sapiens por permitirnos estar hoy aquí. También voy a situar que esta actividad, digamos, tiene un marco universitario, en tanto está realizada por la maestría en psicopatología y salud mental que yo dirijo, y por el Centro de Estudios e Investigación, Psicoanálisis y Discursos Contemporáneos, que también dirijo. Y son esos discursos contemporáneos los que seguramente habrán orientado las lecturas diversas que estos compañeros van a poder ir haciendo del libro que nos convoca, y también de todas aquellas otras cosas que Jorge nos ha ido generosamente donando. Jorge también es poeta, no sé si ustedes saben, y si ustedes han leído algunos poemas de Jorge. Hay de la última serie de los poemas, digamos, a mí hay un personaje de los poemas que en verdad se ve que me ha movilizado mucho, y les quiero leer, es muy cortito, uno que no hace mucho que publicó, y que dice: el tipo me dijo que no entienda. En vano es escuchar sonidos del odio si te quieren matar. Ahora amanece sin paz. Has elegido a Safo para tu ofrenda y ella nunca quiso otra cosa que verte caer en tu inútil poema. Bueno, le voy a dar la palabra a Mirta para que comience el diálogo con Jorge.
Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Marité, por la invitación. Gracias, Jorge Alemán, por estar aquí en esta semana preelectoral. Gracias, donde se enfrentan dos modelos políticos ideológicos. El neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, bueno, y el movimiento nacional y popular, donde necesitamos esclarecernos un poco más sobre ciertas cuestiones. Fundamentalmente porque la oposición bastardea con todo tipo de operaciones el debate político, el debate electoral. Lo hace a través, fundamentalmente, me parece, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales que irrumpen cada vez con más fuerza. Los medios de comunicación lo entendemos como dispositivos de producción de subjetividades. Es uno de los tantos dispositivos que el neoliberalismo utiliza para imponer su modelo, para llevar adelante su plan. Jorge, en el apartado no política, justamente utiliza el neologismo como la modalidad de la política cuando es apartada de los puntos de anclaje. Puntos de anclaje ¿con qué? Con el relato histórico, con la memoria colectiva, nos aparta la lectura de nuestros legados, ¿no? Entonces, se produce justamente en esta ruptura un espacio que es compensado por los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahí aparecen las famosas fake news, donde las vacunas primero envenenaban, después no alcanzaban, bueno, todo tipo de operaciones que taparon el éxito del gobierno en esta extraordinaria campaña de vacunación, que nos compara con los países del primer mundo. Bueno, una de las preguntas que yo le quisiera hacer a Jorge es qué relación tiene la fake news con la realidad. Si realmente son una mentira sobre la realidad o hay un resorte estructural que subyace a eso. Eso por un lado. Después, yendo a la página 33 del libro, Jorge plantea que el neoliberalismo además necesita estos personajes, estos políticos llenos de odio, que ya conocemos unos cuantos. El neoliberalismo necesita no solo personajes políticos, sino también periodistas, con un narcisismo muy destructivo. Estos personajes justamente llevan a la gente en ese odio y llevan a los sujetos, los mantienen en un presente absoluto donde justamente se apartan de la historia y estoy pensando en cuando cita Jorge a Hannah Arendt en La banalidad del mal, y él da vuelta a eso y dice el mal de la banalidad, muy acertadamente. Y no puedo dejar de pensar en Tetaz, cuando hace, o Tetas, como dice Bepitti, cuando hace poco tiempo la llama Cristina el Führer. Entonces, cuando la llama el Führer, no solo estigmatiza la figura de Cristina una vez más, sino que además banaliza, minimiza el Holocausto con los millones y millones de víctimas de todo origen, judíos, gitanos,
testigos de Jehová, gays y demás. Banaliza también la dictadura militar que nos costó 30.000 desaparecidos, presentes, siempre presentes, y el robo de bebés, entre otras atrocidades. Bueno, justamente en esta banalización es que va llegando un negacionismo donde la derecha, me parece, vamos a crear la palabra de Jorge, que avanza cada vez más. La derecha derechizada, ¿no? Como lo llamas. Y por otro lado, uno de los capítulos que realmente como comunicadora me interesó es el capítulo de todo, ¿no? Pero de explotación y opresión, ¿no? Donde habla de la plusvalía de la información como mercancía. Esto supone un enorme riesgo para la democracia, porque no es organización social como tal, sino porque va creando nuevas subjetividades, nuevas entidades que operan permanentemente creando un sujeto diferente. Jorge se plantea cómo enfrentar todo esto en un sistema circular opresivo. Lo novedoso en todo caso es que el sujeto paga por su explotación. Esto es central. El sujeto paga por su explotación. Entonces, la información justamente decimos, el sujeto paga por su explotación dentro de un poder mediático, financiero, que se sostiene sobre la mercancía como valor o como unidad. Las preguntas aquí serían, para terminar, ¿cómo desde lo singular, de lo propio de cada uno, llegamos a la idea de comunidad? Y cómo en un momento hablaste de proletariado digital, ¿cómo se alcanzaría la emancipación desde allí? Porque la inmaterialidad de las redes sociales es muy difícil, se me ocurre a mí muy difícil pensar en la emancipación. Esas son mis preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Voy a navegar un poco porque estamos cerca del Paraná. Un gran río. No hay ríos así en el mundo. Es algo... Me inclino siempre frente al Paraná. En cuanto a, claro, esto que salió en los kioscos, ¿no? Cuando los de Página 12 me dijeron que iba a salir en el kiosco, dije, qué maldición, lo hubiera dado por comprar yo en un kiosco de Rosario, de Buenos Aires, mi libro, que era mi sueño de toda la vida, y no pudo ser. O sea, me lo dieron hace unos días atrás, pero el gusto de ir a un kiosco y decir, ¿tienes libro de biología? Que a mí me pareció increíble que Página 12 lo publicara, porque es decepcionante, es un libro difícil, no es un libro para leer en la playa, hay que sentarse y tomar nota, es decir, ni siquiera para leerlo en un bar al lado del Paraná, porque ya hay demasiada belleza que puede interrumpir esta lectura un poco que exige una cierta atención. Bueno, unas palabras sobre El poder de lo siniestro, que no fue una elección mía, que
Marité lo dijo, bueno, la palabra siniestro es un concepto que está en el idealismo alemán, está en Heidegger y está en Freud. Y bueno, en el caso de Freud, con la intuición de su genio, el tipo está en Roma, quiere salir desesperadamente del barrio de las prostitutas, y el hombre, que es un hombre de bien, quiere salir rápido, y bueno, es siempre al mismo punto. Entonces, como es un hombre de genio, esa circularidad de volver siempre al mismo punto lo inspira para pensar después que lo siniestro está vinculado a la compulsión de repetición. Es decir, que después hay muchos, es un texto muy rico, y uno de mis capítulos de este libro es demorarme un poco en las distintas posibilidades de esa expresión. Lo siniestro en Heidegger tiene que ver con otro tema de época, el desarraigo, ¿no? Pero este volver al mismo lugar, esta compulsión a la repetición, esto de que algo me parece que debería finalizar se vuelve a rehacer, a recomenzar, la he conectado con la tesis del discurso capitalista de Lacan, que es una tesis formulada en 1972 con 4 renglones que yo he exprimido como un limón, porque llevo años dándole a eso distintas posibilidades, y bueno, una de sus propiedades mayores es esta capacidad que tiene por ahora de estar permanentemente rehaciéndose. Es decir, en ese aspecto habría lo que propuso Marité, es un poder siniestro en el sentido de que se puede generar una situación de caos o una situación de colapso, o se puede producir una pandemia, y a diferencia de lo que pensaron algunos pensadores cuando comenzó la pandemia, el capitalismo ha seguido avanzando, se ha seguido rehaciendo con la pandemia, la ha hecho propia, se ha apropiado de la misma, y la ha vuelto un negocio también, ¿no? O sea que esta capacidad que tiene el poder de rehacerse, de todo el tiempo recomenzar y de reproducirse ilimitadamente, es un aspecto de lo siniestro. Y que conecta con el otro tema del título, que es el poder de lo siniestro y deseo de emancipación. No sabemos qué es el deseo de la emancipación, pero al menos sí podemos formular una cosa: no existe una ley histórica que nos conduzca a ella. Como no se desee, no va a pasar. Al menos sí se puede dejar establecido que si hubo un periodo histórico en donde yo viví ese periodo, porque ya mayor, me dicen que no diga que soy mayor, no soy evidentemente, pero me han dicho que mucho otro anciano no me gusta, que han pasado los años, ¿no? Han pasado los años. Bueno, yo creí con otros de mi generación que había una ley de la historia que conducía a un sitio, entonces ahí el deseo, vamos a decir, no jugaba ningún papel, porque la propia historia se iba a encargar de llevarnos a ese lugar, que denominábamos en general todo socialismo, según las modalidades: socialismo nacional o la internacional socialista o el socialismo maoísta, bueno, en fin, pero era el socialismo, es decir, eso se derivaba de la historia. Ahora, sin el deseo, esto justificaría el título propuesto por Marité para nuestro encuentro, es decir, si no hay deseo no va a pasar nada. Otra cosa es discutir después qué quiere decir la palabra deseo, que es una insistencia muy especial, porque el deseo no se basa, esto es lo que me interesó mucho siempre, esa expresión, en los buenos resultados. El deseo es una decisión que se toma sin esperar resultados que sean exactamente eso que uno quiere obtener, ¿no? Si uno de algún modo, si se me permite la expresión, elige por el deseo, no es porque tenga garantizado que eso que desea lo va a obtener. Es un tipo de apuesta de la cual uno no puede sustraerse, porque finalmente sin ese deseo la vida de uno carece de sentido, y a la vez no hay nada que indique que el deseo va a ser exitoso.
incluso me atrevería a decir que su éxito mayor sería insistir. O sea, yo por lo menos, si tuviera que reconocer algo, es que he insistido contra toda prueba empírica a veces, o contra la realidad que en los próximos días puede hablar de manera una X, digamos. Pero insistiremos, ¿no? Así que bueno, esto era una cuestión preferida antes de hablar de lo de Mirta, que en efecto, al exprimir, como dije antes, a ese discurso capitalista como un limón, descubrí que una de las tesis de Lacan, referidas, extraídas del campo de la psicosis, pero ahora llevada al campo colectivo, eso es muy interesante, ¿no? Porque hay algo profético en Lacan en eso, porque cuando he conversado con negacionistas, tengo incluso amigos negacionistas en España, no de derecha, un poeta que admiro mucho, uno conversa muy tranquilamente de todo y no aparece ningún delirio. Se toca el punto, se aprieta el botoncito y empieza, pero ¿cómo puede ser, Jorge, que vos te hayas creído esto? ¿Cómo puede ser? Yo que tenía un gran respeto y ahora que crees esto lo está manejando o Soros o Bill Gates o los judíos o los poderes fácticos. Entonces es como un delirio weberiano. Recordemos lo que fueron las memorias del presidente Reber, desplegadas por Freud y después reformuladas en su lógica por Lacan. Hay otro que juega con nosotros como si fuéramos una marioneta, y ese delirio ha crecido. No solo ha crecido, sino que la ultraderecha ha conectado con ese momento negacionista y lo ha extendido a otros terrenos. Por ejemplo, en el caso argentino, que hay la derecha evidentemente ultraderechizada, se le llegó a imputar a los muertos al propio gobierno, ¿no? O se llegó a decir que en el resto del mundo, en este momento está Dinamarca colapsada sanitariamente, Alemania no tiene consignado a quien han vacunado y están en un caos, Inglaterra está en auténtico caos, España, que hizo bien la coalición de izquierda, las cosas están en el gravísimo problema de que tiene que dejar entrar a los turistas porque su Producto Bruto Interno está muy vinculado a eso. Así que, digamos, esa idea de que yo ponía en Madrid en la pandemia los canales argentinos y parecía un lugar aparte en el mundo, todo el resto del mundo parecía perfecto y aquí hay una catástrofe, era una cosa loquísima. El cónsul italiano, el Rosario, me dijo una cosa curiosa que voy a compartir, es un dato geográfico que dijo, es un país isleño, me dijo. Le dije, ¿por qué? Isleño. Entonces, yo de verdad que cuando estoy aquí siento a veces que el resto del mundo se desvanece, porque yo no estoy enterado de nada. Y no sé si un día apareció un hongo atómico mientras estoy discutiendo si Alberto, Cristina. Entonces, el señor italiano era un diplomático, los diplomáticos, eso que también fui 12 años aliado cultural del presidente Kirchner y de Cristina. Los diplomáticos tienen un gran arte de decir cosas a veces inteligentes, porque son personas que han vivido en muchos lados, pero sin que se note ningún sesgo ideológico, nada. Este hombre lo dijo, claro, porque ustedes, por un lado está el Atlántico, del otro lado está la cordillera, del otro lado está el Río de la Plata, entonces todo está muy lejos y realmente al final todo queda dentro de la isla. Y bueno, como descripción geográfica, sin entrar en demasiadas cuestiones ya más finas, al menos a mí me resultó legítima, porque me explicó un poco un estado de ánimo. Yo sí, yo hay veces que hablo conmigo por teléfono, ¿cómo va el mundo mientras tanto? Porque no sé. Por ejemplo, el día me enteré que estaba colapsada Dinamarca, que los alemanes no saben quién se vacunó, quién no se vacunó. Pero como aquí realmente todo está en una encrucijada feroz interna, bueno, entonces, con respecto a esa cuestión de los legados, es verdad que Lacan tiene en el discurso capitalista un punto que está en la lógica de la psicosis que se llama la conclusión del punto de Amarre. Esto sí se verifica, es decir,
El neoliberalismo ha logrado, en su construcción de subjetividad, como dijo Mirta, que haya miles de seres que, entre que tienen que vivir con una supervivencia monstruosa, con un desmoronamiento de su mundo muy importante, con unas carencias dolorosísimas, a la vez se ha producido un efecto en donde la retroactividad que toda lectura exige, uno para leer el pasado y tener un proyecto hacia el futuro necesita ese punto de anclaje. Están rotos los puntos de anclaje, es decir, esos puntos de anclaje que antes permitían que hubiera legados, lecturas de ese legado, proyectos, son en algunos sectores, no de manera total, bastante débiles, bastante flojos, es decir, no están al menos garantizados. Por ejemplo, decimos lo nacional y popular. Sería un error, si nos tomamos en serio esta hipótesis, de que el discurso capitalista ha logrado socavar, corroer a esos legados, dar por hecho de que sí existe y está allí, y está de un modo permanente y establecido, y nos acompañará siempre el movimiento nacional y popular. ¿No? Cuidado, habrá que ver. Es una hipótesis de trabajo importantísima el movimiento nacional y popular. No solo desde el peronismo, debo decir que una nota característica de la gran tradición marxista argentina es que a raíz de los errores que tuvo Marx, que no pudo con Latinoamérica pensar cosas serias, porque lo veía, estaba un poco influido por la impronta hegeliana de pueblo sin historia y de que tal vez en su visión las relaciones sociales de producción capitalista, que eran las que verdaderamente generaban el progreso histórico hasta el momento en que la clase obrera hiciera la revolución, no se habían dado en Latinoamérica. De hecho veía a Bolívar como un Napoleón degradado. Bueno, entonces hubo una gran tradición, especialmente en Argentina, con grandes nombres que vincularon a Marx con lo nacional y popular, y ahí está todo el trabajo que va desde Aricó hasta mi querido amigo, con el que tuve el honor de trabajar en muchas ocasiones, Ernesto Lagro. Así que ese movimiento nacional y popular sí fue teorizado, a la vez estaba el gran resorte histórico del peronismo, que utilizó también esa expresión para reconocerse, pero hoy en día creo que sería un error de perspectiva darlo como ya constituido y como algo que tiene su propio fundamento, como si fuera una esencia. No hay una esencia del movimiento nacional y popular. Es más, si somos estrictos con ese término, en un periodo en donde esos puntos de amarre son tan débiles, para constituir un movimiento nacional y popular tendríamos que pensar en lógicas de articulación y anudamiento muy complejas, porque habría que pensar en los trabajadores, en los inmigrantes, en el LGTBI, en el feminismo, en todos los trabajos precarios, en todos los trabajos no formalizados, y ver si eso da lugar a un tipo de articulación o son fragmentaciones de la realidad, que no se logran verdaderamente articular. Para hablar de un movimiento nacional y popular tendríamos que verdaderamente, y ahí vuelvo a algo que comentó Mirta, yo he distinguido en este libro el campo de la explotación, el campo de la opresión. En la explotación sigo en principio la lógica de Marx, la extracción del excedente, la extracción de la plusvalía, pero después hay otra vertiente menos abstracta, porque la explotación era que el trabajo vivo abstracción mediante se convirtiera en mercancía y verdaderamente lograr hacer extraer a la plusvalía. Ahora, la opresión en cambio afecta a los cuerpos reales, y están las mujeres, están los excluidos, están los marginados, y articular el campo de explotación y el campo de opresión sería un verdadero desafío si uno quisiera poner en juego un proyecto realmente transformador. Suponer que eso ya está no es en principio
que estuvo en la historia nuestra, sí. Hubo momentos en donde realmente pudimos comprobar la emergencia de eso que denominamos nacional y popular, sí, pero si atendemos a esta manera que los puntos de anclaje quedan socavados, bueno, eso exige una revisión, porque, como decía Wittgenstein, el problema de los fake news que se tiende a creer que son mentiras sobre una realidad que si uno desvela esas mentiras aparecería la verdad de la realidad. Pero ¿qué pasa si en realidad es la propia realidad la que ya miente? O dicho de otra manera, es la propia realidad no que miente, sino que ya no tiene ningún espacio para la verdad, que es la otra tesis que he exprimido, como último dije al principio del discurso capitalista, en donde la verdad ya no es más operativa. Podría llegar un día en donde un líder político de la derecha diga por la televisión: los voy a matar a todos. ¿Y puede pasar algo con eso? Evidentemente en otra época, en donde hubiéramos pensado en todo el efecto retroactivo y la significación que se produce, no se puede decir. Pero ahora, acabo de extremar la metáfora, hay veces que se dice, por ejemplo, la nueva posición de la derecha ultraderechizada no es que estén maquillando lo que van a hacer, están diciendo exactamente lo que van a hacer, y de un modo bastante perverso, no en un sentido de la patología, sino en un sentido ético, están probando los límites. Están como en esa serie que no juzgo estéticamente, el juego de calamar, invitándote a un juego en donde te pueden matar e incluso dándote la posibilidad de que te vayas, porque saben que de un modo siniestro no vas a poder salir del círculo que se repite y vas a volver. Así que ahora es un elemento nuevo que se ha introducido de estas ultraderechas internacionales, porque tienen una realidad internacional, los movimientos nacionales y populares en este momento no lo tienen, las ultraderechas sí lo tienen. Hay una invitación a poder burlarse de todos, a difamar a todos, a no respetar ningún tipo de investidura, a no respetar ningún legado, a verdaderamente jugar al juego de la transgresión, al juego de la desinhibición, al juego de la falta absoluta del pudor, porque precisamente han llegado a un punto en donde han comprobado que jugar con ese límite es una demostración del poder muy fuerte. Eso los constituye todo el tiempo como sujetos del poder. Es decir, la prueba de que tengo poder es que te puedo decir en la cara que te voy a destruir. Y no solamente te voy a decir en la cara que te voy a destruir, sino que me vas a votar. Así que esa es una prueba de poder que hoy en día es como una condición. Alguien tiene poder cuando habla así. Cuando alguien en cambio argumenta, defiende una idea, organiza un sentido y trata de justificar lo que hace, es el signo de que no tiene poder, ¿no? Si alguien tiene poder, dice: mira, voy a hacer lo que se me da la gana con tu vida y me vas a votar para que lo haga. Esto es evidentemente una tendencia, lo que explica que el neoliberalismo es una suerte de totalitarismo en el interior de la democracia, ¿no? Y que es una novedad en ese punto. Y por eso muchos, ahora les cedo la palabra a mis compañeros y perdonen por cómo me he extendido, en algunos de los programas que me han concedido la posibilidad de intervenir, he dicho que hay una novedad con la derecha, que tiene ingredientes antiperonistas, sí, por supuesto, que tiene ingredientes oligárquicos, sí, por supuesto, que están ligados al capital financiero, sí, por supuesto, pero todo eso es una hibridación que da lugar a algo nuevo. Hay una ultraderecha en marcha a escala mundial que tiene su propia operatividad, su propia agenda, y que no es tal o cual personaje, no es Milei. Es una agenda además para intervenir en lo que era la derecha liberal y conservadora de toda la vida, a la que han logrado ya llevarla a su término.
Y ese es el sentido, digamos, de la construcción. Y solo era posible bajo las condiciones del discurso capitalista, que no iba a poder nunca terminar de ser democrático. Es lo que uno entiende cuando lee esa tesis de Lacan. Dice, si hay un movimiento que se reproduce ilimitadamente, eso contradice la democracia, que por definición pone un límite. No existe democracia si no hay límite. La democracia es la experiencia del límite. Entonces, no es que sea necesario un movimiento revolucionario en el gobierno, o que haya un gobierno nacional y popular antineoliberal que haya de derrocar. Es suficiente con que haya democracia para que estas ultraderechas deseen destruirla. Y esta es la novedad que a mí me parece que hay que tener presente. Bueno, gracias por la... Bueno, le vamos a pedir a Jorge Cohen que nos diga sus preguntas o sus reflexiones. Bueno, no he traído las preguntas escritas y bajo la influencia de Marité traje dos textos que seleccioné el más breve justamente y lo traje escrito para no ser como cuando intervenía en las asambleas eternamente hablantes, sino limitarme y además porque estar en presencia de dos representantes tan distinguidos, valorados de la izquierda lacaniana, cada palabra que pronuncie tiene un significado y un significante que para mí es un riesgo que no quiero correr en esta presentación. Entonces, en primer lugar, se voy a leer el texto breve. Agradezco a Marité haberme invitado a integrar el panel de enunciadores de las preguntas en esta presentación del libro Ideología, nosotros en la época en nosotros, y a Jorge Alemán haber aceptado que él integre. Me siento muy honrado y agradecido por esta posibilidad que me han brindado. La trilogía Capitalismo, Crimen Perfecto, Pandemonium, Notas sobre el desastre e ideología, junto a las notas que publicó Jorge en Página 12 y otros medios, nos ayudaron en la tarea militante que hemos desarrollado estos 2 años para enfrentar la pandemia en su triple dimensión sanitaria, económica, productiva e ideológica, cultural y política. Quisiera destacar antes de formular la pregunta 2 cuestiones. De las lecturas de ideología y otros textos de Jorge hemos reafirmado y tomado la idea que el capitalismo tiene como único objetivo la reproducción hasta el infinito y hemos formulado colectivamente la siguiente afirmación con la cual hemos intentado y libramos y participamos al menos en la batalla ideológica política que se libró estos años. La afirmación es la siguiente: el virus de la pandemia y el capitalismo tienen la misma finalidad: reproducirse sin límites en el menor tiempo posible. No son humanos como nosotros. La primera cuestión que quiero señalar es que casi simultáneamente con la publicación del libro de Jorge Alemán, que hoy presentamos, accedimos a la publicación de Capital e Ideología de Tomás Piketty, enorme libro, no solo por las 1247 páginas que tiene el libro, donde el autor demuestra que la desigualdad no es económica ni tecnológica, sino ideológica y política. Por lo tanto, pienso que estos 2 acontecimientos editoriales, casi simultáneos, ponen a la cuestión ideológica en el centro de la problemática de la época actual que vivimos. El capitalismo cognitivo y de plataforma, el modo neoliberal totalizante y derechizado, y las tareas emancipatorias. La siguiente cuestión es quienes integramos hoy este panel, Jorge, si se puede llamar panel de presentadores,
o mejor dicho, de preguntadores, pertenecemos a una misma generación sobrevivientes de militantes del movimiento estudiantil rosarino de los años 70, en las distintas variantes de nosotros cuatro: peronistas, luxemburguistas, ortodoxia marxista y una izquierda no orgánica como Humberto, ¿no? Y desde la irrupción de lo que Ricardo Foster ha denominado la anomalía kirchnerista, adherimos, militamos y nos sentimos convocados por el proyecto que denuncia las políticas neoliberales y las enfrenta desde su propio surgimiento. En virtud de esto, y como prepregunta, en el apartado B del capítulo Pandemia y Capitalismo, Jorge desarrolla, bajo el subtítulo Captura del Mayo del 68, y evoca a Lacan en el Panteón de París cuando dice: ustedes buscan un amo y lo van a tener. Continúa en el texto: para saciar las consignas del 68 surgió el amo del mercado. Más adelante, esta traducción del Mayo del 68 puede dar cuenta de la capacidad del discurso capitalista en su circularidad para reintegrar lo que se presentaba como ruptura y un nuevo ciclo en una nueva transformación. Y el párrafo final hace referencia a la destrucción de los diversos grupos de pertenencia, afirmando que no solo reproduce la potencia mortífera del superyo, sino que la amplifica. Pregunta: ¿es entonces el surgimiento de la anomalía llamada kirchnerismo lo que ha intentado romper esa circularidad en la cual nos hemos sostenido como sujetos políticos individualmente y en los diversos colectivos que hemos participado? Y la pregunta sería, se responde desde el mismo libro, y eso con varias preguntas, de las cuales rescato una para que usted la desarrolle, Jorge. ¿Qué elemento de su propia constitución, la del sujeto, dice: desde su venida al mundo nunca puede ser capturado del todo por las estructuras del poder? Sabemos, como usted mismo afirma, que el crimen no es perfecto, pero cotidianamente el capitalismo comete crímenes con su objetivo de reproducirse hasta el infinito, e intentamos evitarlo. Por último, quisiera destacar una frase del libro que considero muy movilizadora y que va de frente contra el título, ¿no? Los desafíos de este punto de encrucijada en que nos encontramos. La frase de Jorge del libro que rescato es: no se trata de pedir lo imposible, sino de saber hacer con lo posible. Pienso que si somos capaces de realizarlo, esto se constituirá en un verdadero acto revolucionario. Bueno, muchas gracias, Jorge. Desde luego, sí, yo no leí el libro de Piketty, está en otra liga, es un autor mundial y tengo entendido que Francisco lo lee, bueno. Pero sí, el libro es una, como lo ha señalado aquí Jorge, ¿no? Es una vuelta, un retorno a una lectura mía muy joven en Buenos Aires del texto de Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Yo me hice lacaniano a través de Althusser, es decir, primero me sentía más. Ya vi que estamos todos en familia, seguritas, y que estamos todos los de la familia de aquella época. Yo, a pesar de estar en una familia peronista, yo era marxista y en realidad me aproximé al peronismo desde Marx, digamos, ¿no? Y entre las cosas estuvo el texto, bueno, por supuesto Gramsci, pero el texto de Althusser de los aparatos ideológicos del Estado fue clave, además porque Althusser ya había leído a Freud y a Lacan y había introducido la noción del estadio del espejo, el problema de la identificación de ideología. Ya han visto que
todo el mundo se pregunta por qué la gente vota en contra de sí mismo, en contra de sus propios intereses, y bueno, he tratado de dar cuenta de eso, es decir, la gente no vota de acuerdo a sus intereses, vota de acuerdo a sus identificaciones que no se corresponden con sus intereses objetivos. Entonces, la materialidad de esos intereses se vuelve muy importante, hasta el punto que incluso Althusser en aquel entonces primero piensa la ideología como una superestructura sobredeterminada en última instancia por la infraestructura económica, cada vez le va dando progresivamente en su texto, y eso lo analizo en mi libro, cada vez más predominancia a la ideología. Y si uno ya vincula la ideología con las identificaciones y con el inconsciente y con lo que los lacanianos llaman el fantasma, empieza a entender que el problema no es una sobredeterminación económica sencilla la que hay, ¿no? Los inmigrantes del conurbano en Madrid han votado a la ultraderecha, que no se cansó de decir que los inmigrantes eran todos criminales, violadores y todo eso. Es decir que van a quedar después dañados por sus intereses, van a ser expulsados, va a haber grandes dramas, pero hay una lógica de las identificaciones que hace que, como ahora ya todos los políticos, cuando yo escribí este libro en la pandemia no se decía, ahora ya cualquier político sale y dice, están votando a los verdugos, y digo, bueno, sabe que ha llegado todo a su... Pero cuando lo dije al principio, me acuerdo que me decían, bueno, no, los pueblos no se suicidan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se suicidan? Se suicidan, se equivocan y hacen cosas verdaderamente atroces en nombre de un ideal mortífero que hay que siempre desglosar y entender si uno quiere ser realmente consecuente con precisamente lo nacional y popular, no engañarnos con los ideales ni con las identificaciones, ¿no? Por eso el tema de la ideología me parece una de las cuestiones más importantes, porque no hay un punto exterior a la ideología, ¿no? Es decir, no hay un modo. Althusser creyó que la ciencia era un exterior, ¿no? Y en cierta forma hay una parte que lo dice, no, a ver, la fórmula del hidrógeno no es ideológica, o la estructura del COVID no es ideológica, es decir, que hay un elemento de la ciencia que podríamos decir que está a salvo, es una formalización que pertenece a un registro epistemológico que no es ideológico, pero luego está la instrumentación de eso y la manera en que eso va a quedar reabsorbido por la estructura del capitalismo y la manera en que la cuestión va a quedar orientada. Entonces ahí de nuevo se nos revela que esa exterioridad de la ideología puede ser puntual. Es lo mismo que cuando nosotros decimos sí, esa es la ideología dominante, nosotros en cambio tenemos una ideología alternativa, que es a lo que Jorge ha hecho referencia con el libro de mi amigo La Anomalía Kirchnerista. Yo creo que una de las cosas más grandiosas que tuvo el kirchnerismo, una de ellas, fue que nos conociéramos. Siempre se lo digo al autor de ese libro, a Ricardo. Digo, la verdad es que además del éxito más importante en cuanto a las leyes de memoria, deber y justicia histórica que hacen de Argentina un país único en ese tema, y además de haber consolidado por primera vez una relación con Latinoamérica que este país no había construido nunca, en aquel entonces donde estaba, no olvidemos esto, una constelación que ahora no está, ¿no? Ahora tenemos a Bolsonaro, tenemos un tipo de ultraderecha en Chile, bueno. Pero después, entre las distintas cuestiones que están reconocidas históricamente, en cuanto a lo inapropiable, yo creo que hay una red que fuimos constituyendo y que no estaba, ¿no? Y que se constituyó con muchas personas que pudieron retornar desde afuera, o muchos que estaban viviendo aquí en Argentina, pero no estaban las correas de transmisión pertinentes. Y bueno, yo creo que ahí hubo una experiencia interesantísima, una gran experiencia política. Es un momento extraordinario.
incluso carta abierta, más allá del efecto que pudiera tener concreto, nos dio la posibilidad de reunirnos personas que hacían años que nos conocíamos, pero que sin embargo no teníamos un ámbito político de experiencia común. Es decir, yo ya sabía que a Ricardo le interesaba Walter Benjamin, él sabía que a mí me interesaba Lacan, Heidegger, etcétera, etcétera, pero el kirchnerismo nos relanzó de nuevo a la dimensión de lo político, un modo de... y sobre todo fue muy interesante esto que se ha señalado en esta mesa, que no era necesaria la identidad pura del peronismo, esa de la que hablan algunos peronistas un poco fascistoides de lo peronista y la esencia peronista y el peronismo en el mundo tiene que ser peronista y todo eso, sino que realmente distintas... fue la demostración de que se puede ser de izquierda y no ser peronista, pero no se puede ser de izquierda y ser antiperonista. Eso no se puede. En este país, si uno sigue a Gramsci y sigue a lo nacional y popular, dice, bueno, si yo soy de izquierda, no puedo ser antiperonista. Puedo no ser peronista, puedo decir, no me obliguen a volverme un loco de Perón, pero uno tiene que entender al peronismo. Es un desafío intelectual de alguien de izquierda decir, bueno, a ver, ¿qué fue el peronismo? ¿No? Y eso me parece que en el kirchnerismo fue posible porque realmente hay grandes trabajos, todo lo que ocurrió con Horacio González, con Ricardo Foster, con Nicolás Casullo. De hecho, la izquierda lacaniana existe gracias a que Nicolás me ofrece escribir para la revista Confines algo sobre la izquierda, y yo, perdón, le dije, la única izquierda que puedo escribir sobre la mañana, que no sabía qué quería decir, y él me dijo, bueno, escribí sobre eso. También el trabajo con Ernesto, que debo decir, ya que fue citado el mayo del 68, que mientras todos los intelectuales europeos tenían el mayo del 68 como el núcleo de sentido que daba su horizonte a todo lo que sucedía en política, Ernesto no dejó de tener el peronismo en la cabeza y escribió una obra con la que puedo tener algunas diferencias, pero es una gran obra intelectual, es un prodigio intelectual a nosotros. Y, entre otras cosas, porque había entendido que el capitalismo se nutrió del mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible y lo dicen para vender autos. Y no vas a amar a nadie hasta que no te ames a ti mismo. Ya evidentemente venden perfumes y la cuestión... Es decir, hay todo, así como Weber sostuvo con muchos fundamentos que la ética protestante estaba en la génesis del capitalismo, el capitalismo postindustrial, el de la globalización, el de la posmodernidad, el que se expandió en la mega conexión, tiene muchísimas cosas de nada es imposible. Esta es una discusión que a veces tengo con las compañeras feministas que homologan capitalismo y patriarcado. Me parece muy bien la lucha contra el patriarcado, pero tengo mis dudas de que va a caer el capitalismo si hay el patriarcado. El capitalismo puede vivir sin patriarcado, sin familia, sin hermanos, sin padres, sin hijos. Tengo varias amigas que no perdonarían estos aplausos. Entre ellas, por ahí mi hija, así que no, con la que he tenido muchos debates sobre este tema. Yo comparto, me parece que es una de las grandes novedades de la política. Ahora, la ecuación capitalismo-patriarcado es un poco ingenua por esta razón, de la que hablé ayer con unos jóvenes militantes que me invitaron a conversar con ellos aquí de Rosario, de Ciudad Futura. Bueno, muy jóvenes, ¿no? Más vinculados que al trabajo institucional en la política, a lo que ellos consideran más lo instituyente. Pero a mí me interesa muchísimo eso, ¿no? Me parece que el desafío del intelectual actual es articular, producir articulaciones de diversas heterogeneidades. No hay que esperar nada homogéneo. No va a haber un proyecto homogéneo, es heterogéneo por estructura. Y lo que surgió precisamente conversando con ellos era la cuestión de que evidentemente
el feminismo ha traído al discurso de la política una gran novedad, ha introducido la experiencia existencial, ha problematizado lo que es gozar, lo que es lo femenino. En eso además tiene muchísimas resonancias con el psicoanálisis, ¿no? Pero lo que no puede es volverse un espacio normativo, porque entonces se vuelve un nuevo tipo de puritanismo, en donde se clausura identitariamente y se empieza a perseguir a los que no cumplen con esa identidad ya prescriptiva y normativa. Y bueno, todo eso fue tratado, como Jorge lo evocó, bajo la cuestión del mayo del 68, porque también es verdad que los intelectuales europeos, a los que tuve la oportunidad de conocer a varios de ellos, a mí me parece que han hecho una dejación de la política de sus países. Es un poco ya penoso que haya habido tantos intelectuales franceses, ahora declinan, pero fueron muy importantes para la tradición intelectual argentina, y no hayan querido saber nada de lo que pasaba en la política de su país, porque a ellos no los convencía nada, siempre estaban decepcionados, nunca estaban de acuerdo con nada, y ahí está el fascismo a las puertas del gobierno de Francia. A Le Pen le salió un tipo más a la derecha todavía. Y los italianos lo mismo, han estado ahí con la biopolítica, con Agamben, el otro con la inmunidad y esto y lo otro, y también tienen al fascismo ahí adentro. Son muchos años, de esto habría que aprender algo, porque esos intelectuales funcionaron como grandes referencias, pero después se han desentendido de todo lo que les ocurría. Con uno de ellos, le pregunté, ¿vas a votar? Me dijo, no, me voy de fin de semana. Le digo, bueno, mirá, me interesa candidato de izquierda, no te gustará, te parecerá un poco tonto, porque siempre a los intelectuales no les parecen del todo muy brillantes. Hablaba de Benediction en ese caso, y dije, bueno, pero es lo que es el proyecto popular, digamos, de la... Bueno, nada. Y esto es un poco ese ajuste con mayo del 68, ¿no? Aparte, en nuestra tradición hay otro tipo de acontecimientos, más interpelantes, me parece. Entonces, era un modo de decir, bueno, no solo no fue inapropiable el mayo del 68, sino que el combustible del nuevo capitalismo estuvo muy ligado a muchas de las hipótesis abajo de las Antines está la playa. Y luego hay otros aspectos más problemáticos que me gustaría señalar al pasar, que es que la izquierda lacaniana es más bien conservadora, no en el sentido de los partidos conservadores, sino que frente a lo que se lleva todo por delante, como una maquinaria, un tren, fuera de toda limitación de velocidad, es el capitalismo. En cambio no debe discutir lo que merece ser conservado. Es decir, no lo que merece ser conservado desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista de las costumbres reaccionarias. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con que el sujeto no está exclusivamente construido por el poder. El sujeto no es solo el resultado de las relaciones de poder, por eso hay dimensiones inapropiables. El otro día me preguntaron por un gran intelectual argentino, León Rosita. En aquel periodo era uno de los grandes autores del freudo-marxismo. A mi juicio, el error del freudo-marxismo, dentro de la virtud que tuvo haber logrado pensar a Freud y a Marx juntos, es que pensaron al sujeto como el resultado de la interiorización de las relaciones del poder. No, el sujeto no es el resultado de la interiorización de las relaciones del poder. No hay ninguna clínica de más que confirme esto. No se puede tratar a un sujeto como un enfermo del capitalismo, que va a salir de ese análisis curado del capitalismo. Esto es una ingenuidad. Otra cosa es lo que citó Jorge, de pensar qué tecla toca el capitalismo del aparato psíquico. Y ahí sí he introducido el problema del super-yo, que daría para un seminario, ver por qué el super-yo podría ser. Pero eso ya lo había visto Freud. Freud había visto que si la civilización está comprometida, si lo colectivo está enganchado al sujeto, es a través del super-yo. Eso lo vio Freud en el malestar de la cultura.
Lo cual indica que hoy en día una verdadera transformación ya no es una transformación que primero empiece por lo colectivo y después siga por el sujeto. Que hay que invertir esa dialéctica. Tal vez la transformación también empiece por el propio sujeto y luego así se vuelven en lo colectivo, ¿no? Es decir, es también en la propia conducta de uno empieza la transformación. Porque si tengo que esperar que lo colectivo algún día llegue y mientras tanto uno puede verdaderamente estar interesado o por el dinero, o por el cinismo, o por las luces más fatuas, la verdad que es un proyecto muy poco desafiante ese, ¿no? Es decir, en ese aspecto pienso que esta idea que antes era muy clásica de que se juzgaban las conductas solo desde la línea política, no, me parece que una de las malas noticias del psicoanálisis es problematizar eso. Por ejemplo, cuando yo me exilio en España en el 76, había compañeros de las organizaciones armadas que decían que el exilio era una cuestión pequeño burguesa y que había que seguir en la militancia orgánica y decidir la contraofensiva y volver. No era tan sencillo eso. No, eso exigía una lectura de qué había ocurrido, por qué habíamos terminado apareciendo ahí, qué nos había pasado, cómo fue que tuvimos que dejar los que amábamos este lugar y que no podíamos vivir sin ello en ese otro sitio. Y el 11 del 11 del 21 estamos acá. La verdad que venía siguiendo con muchísima atención la fecha y con la tercera me ha dejado estupefacto. ¿Cuál será la tercera? Pero bueno. Bueno, no, de verdad, los tres libros de Jorge son fantásticos para leerlo, ¿no? A mí me gustaría, por eso digo desde el 50 en adelante, porque tuvimos algunas cosas en común con Jorge de haber estado en un mundo europeo durante muchos años, haber vivido la transición española, europea de algún modo, y después haber vivido este fenómeno argentino, ¿no? Yo recuerdo, y quiero empezar a hablar desde aquella época donde el socialismo era socialismo, donde las cosas eran sólidas, según Bauman, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención vivir el declive del socialismo español, por ejemplo. O me acuerdo de el estado de bienestar de Olof Palme, de Mitterrand en Francia, del primer Felipe González en España. Y me acuerdo también de los filósofos de esa época, de los escritores, de los pensadores de España. Me acordaba del gitano Anguita, un tipo que yo admiraba muchísimo, que se leía, ¿no? Anguita, Julio Anguita. Y después empezamos a leer a partir de los 70 y pico, porque yo soy el más viejo de acá. Yo empecé la facultad en el 66 y me acuerdo también de algunas dictaduras acá también, ¿no? Pero me acuerdo de cuando a partir de la segunda mitad de los 70 en Europa empezó a aparecer el fenómeno del posmodernismo. La cuestión de la cosa más ligera, del fragmento, los pensadores, lo que Fukuyama, Karl Popper, a quien leíamos con preocupación y a veces algunos con deleite, ¿no? Y uno ya veía, por ejemplo, que la derecha estaba limando de una manera extraordinaria
los conceptos. Fíjense cómo será la cuestión simbólica. El Che Guevara, bueno, ahora si a uno le pregunta a un chico argentino, un adolescente, a lo mejor ni lo conoce. Pero dice, sí, yo lo vi en una remera o en una taza, por ejemplo. Y así con muchos. El 68 francés, si uno pregunta qué pasó, es verdad, quedan algunas frases que se usan también en camisetas, en la playa, no sé. Pero yo digo la decadencia, la desmetaforización del lenguaje. El lenguaje de la derecha, como lo dijo Jorge, es absolutamente desmetaforizado. Es de una obscenidad palmaria, más que explícita, repugnante, ¿no es cierto? Ustedes hablaban hace un ratito de un muchacho tetas. Yo me acordé cuando ustedes estaban hablando de pecho bueno y el pecho más que Malvamón, que dice cualquier barrabasada y todo el mundo se lo aplaude, o al otro chico el golpeado de pequeño perdón, lo confesó él, Milei, y ahora es una agresión, y sin embargo los jóvenes acuden a su discurso, o el esperpento, no, es tremendo la cuestión del lenguaje, lo que han hecho con el lenguaje. Por ejemplo, los políticos argentinos, pero también los europeos, la ultraderecha en España, es como acá, no usa argumentos, no tiene argumentos. En ningún momento se expresan con argumentos, se expresan con bocajarradas así de tremendas, ¿no es cierto? Entonces, es preocupante todo eso. Pero yo quería ir al principio para que hablemos un poquito de ese desarrollo que, bueno, ya lo está hablando Jorge Alemán en este momento, ¿no? Lo del discurso capitalista, que hay una partecita también que me gustó, que dice que es una variante del discurso del amo. Es tremendo que el discurso capitalista ocupe todas las cabezas, que hasta se ocupe de no dejarnos pensar a nosotros. Porque eso es lo más terrible. La cuestión de la emancipación como un objetivo a obtener, pero que ahora, con este capitalismo tan tremendo, uno hasta a veces teme que sea un utópico pensar que puede haber un mejoramiento, ¿no es cierto? Tenemos miedo a pocas horas de estar votando de que no vaya a ser que tengamos que desaparecer, porque por lo que expresan esta masa antes es preocupante, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho la cuestión que hace, que nos propone en la lectura Alemán, cuando dice que el psicoanálisis y la política, me parece que no es en este libro, sino en el capitalismo que es perfecto, dice que el psicoanálisis y la política van chocando, van frotándose, van golpeándose, y ahí se van modificando el accidente, ¿no es cierto? Y yo creo que ahora, no sé cómo vamos a acomodar los barriles en la estiva, pero yo creo que también es así, ese mismo momento así de choque, porque no podemos tener un discurso único. Y este discurso que nos une, que las religiones que nos unen a distintos orígenes políticos, a distintas formas de pensar, y todo eso, a mí me parece de una riqueza extraordinaria, ¿no? Yo anoté también algunas cositas que ser izquierda implica insistir en el carácter contingente de la realidad histórica del capitalismo. Jorge había dicho algo del acontecimiento, usó la palabra acontecimiento en un momento. Y él, Alemán
el acontecimiento es la interrupción contingente de lo imposible. Eso me pareció extraordinario. Extraordinario. Cuando se produce, no tenemos que buscarlo a veces. Aparece. Esa aparición, tenemos que tener la suerte o el ojo bien delicado para poder mirarlo y ver. Pero a veces nos pasa. Nosotros estamos en situación de que no nos tiene que pasar muchísimo esto, que no nos tiene que pasar de no verlo, ¿no? Porque ahora tenemos la oportunidad de verlo. Otra frase que anoté, que es de Lacan, de la hay síntomas sociales donde ya no hay lazo social. Tenemos que hacer lo imposible para que no se rompa del todo el lazo social. ¿No es cierto? Yo creo que eso, o esa, es una de las ideas que recorre, no digo con pesimismo, sino con reflexión, la obra de Jorge Alemán, ¿no? Porque otra cosa que a mí me sensacionó bien del libro es que nos pone en nuestro sitio. Nos habla del capitalismo y habla de su desarrollo. Y nosotros, muchos, no tenemos conciencia de su desarrollo y que tenemos que pelear con ese capitalismo que es mucho más de lo que nosotros creemos que es el capitalismo de acá. Dice que su desarrollo se produce por la extensión del poderío capitalista. En su desarrollo es precisamente la condición del progreso capitalista. Estamos condenados si no luchamos, si nos entregamos. Cuando escuchamos los discursos ahora de la política de la oposición y vemos que hacen una oferta obscena de entrega, uno tiene que pensar, no podemos quedarnos con eso, porque si no, seguiremos siendo, como dice el nuevo embajador estadounidense en Argentina, Stanley, que dice, tengo que ir a recorrer el patio trasero de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es interesante esto. Otra de las cosas, yo me acordé mucho cuando él escribe en su texto que del capitalismo y del desarrollo y de la emancipación, me acordé mucho de un cuento de Borges que se llama Emma Sums. Emma Sums es una chica ofendida, humillada, agredida, violada. Le han matado al padre, lo peor que le podía hacer, porque era el contador de una empresa, de una fábrica de Lowenthal, dice que el hombre dijo que llevaba el amor dentro del nombre, y sin embargo era un hombre dramático de la muerte, ¿no? Y esa chica se entrega a una violación posterior, o se hace violar, para poder llevar a cabo la venganza. Y a mí me parece que Borges no lo debe haber pensado a todo esto, pero a mí me sensacionó la cuestión esta de ser nosotros también un poco todos en asuntos, ¿no? Con este capitalismo que nos arrasa y que nos ahora hacemos un juego tremendo, ¿no es cierto? Por otro lado, yo no sé si yo tengo preguntas para Jorge Alemán. A mí me parece que son todas cuestiones para reflexionar al pairo de su texto, ¿no es cierto? La cuestión de la pandemia, yo le contaba a Jorge Cohen que yo me tomé el placer para mí de estar encerrado y imprimir notas sobre la pandemia que aparecían de todos los pensadores que aparecían acá en Argentina y en Europa, en los periódicos, ¿no? Y yo me hice un montón de tomitos así impresos. Y vi que a la salida de la pandemia estábamos peor humanamente, quiero decir, en el mundo.
porque tenemos todos los muertos de la pandemia, que fue un descuido del capitalismo, o fue un producto del capitalismo también, porque antes, cuando no existía el capitalismo como tal, pero estaban otros tipos de economía, otro tipo de producción, digamos, la gran media, el otro, las pestes se producían de la misma forma, por carencias y epidemias, por hacinamiento, ¿cierto? Y ahora, como el mundo está globalizado, se enfermó un murciélago, de todo los animalitos, y inmediatamente todo el mundo, y el capitalismo no estaba atento, y había noticias, y había señales que indicaban que algo se venía. Sin embargo, el capitalismo no lo vio y le interesó. Sí le interesó llenarse de vacunas a algunos países y no dárselas al mundo, cuando sabemos que si no están todos vacunados, no salimos solos. Va a seguir y seguir y seguir esto, ¿no es cierto? Entonces todo esto, por eso a mí me gusta la cuestión de me gustó también la misma frase con Jorge, la de dar vuelta la frase de Ana, ¿no? La banalidad del mal, no, ahora hay una maldad instalada. Yo no sé quién es que la produce, porque Jorge lo indica bien eso. No busquemos quién es la idea que está el jefe del capitalismo. Nadie sabe quién es el jefe, quién es el dueño del capitalismo. El capitalismo es una masa, una atmósfera que cae sobre nosotros y nos permea. Pero se queda con todas las cosas, hasta con los simbólicos. Yo no estoy acá cuando ustedes van hablando algunas cositas. La obscenidad es el poder ahora. La cuestión de, bueno, un homenaje a Althusser. Nosotros nos criamos leyendo, comprándolo en algo que yo, nuestros amigos de la valida, pero vendía libros después de la facultad, ¿cierto? Pero nosotros estamos en posesión ahora, gracias sí, a los GAF, gracias a Kirchner y a Argentina, estamos en posesión de la discusión política, que no podemos obviarla y no podemos desaprovecharla, porque está bien, no es un lenguaje único, pero sirvió para que los timbres se hagan de muchos colores, de muchos hilos, en esa tela que se va formando en el cañamazo del kirchnerismo, entramos un montón de personas a las cuales nos devolvió el placer enorme, el goce de la política, de hablar de política y hablar de ideología. Claro que la ideología no la podemos definir ni la podemos separar, porque no la podemos tocar en nuestra hebra constituyente. ¿Cómo se formó? Nadie lo sabe. Por familia, por intereses, por estudios, nadie lo puede saber por qué se formó la ideología que tenemos. Es eterno, como el capitalismo. Entonces, estas reflexiones que fui mirando, que fui viendo con la lectura de libros de ideología, pero también del capitalismo y de patrimonio, perdón, porque yo creo que uno tiene que tener la felicidad de encontrarse con estos textos, porque nos abren un terreno de poder pensar y de poder articular una idea para una cosa que le falta al discurso neoliberal. Al discurso neoliberal no le interesa articular ni conjugar los tiempos futuros. No conjugar el tiempo futuro. Y nosotros, si pensamos que puede haber una emancipación posible, no nos podemos olvidar, porque ya en la misma palabra de emancipación está la posibilidad del objetivo obtenido, ¿cierto? Del mejoramiento obtenido. Entonces, todas estas cosas, yo más que pregunta, yo quiero agradecer la posibilidad que me ha brindado primero a quien tengo que invitarme y después a Jorge Elba, por supuesto, por todos los textos que nos brindan, porque con él,
con él muchas veces, nosotros como, voy a nombrar otro viejo maestro mío, yo cada vez que leo en página una nota de Noisy Trick, y yo disfruto enormemente, hasta me acuerdo de sus voz, de sus manos de loca cuando te hablan, me parece fantástico, porque es bueno apropiarse, y ahora lo tenemos acá, apropiarse de los autores de los libros que a nosotros, de algún modo, aunque nosotros no lo pensemos en un momento, nos hace, tal vez, en el trabajo diario, porque es cuestión personal también, es cuestión personal la política, absolutamente personal, e intransferible. Después uno tiene que empezar a poder decir algo, pero nos hace ser un mejor ser humano. Entonces eso a mí me parece formidable. Eso es lo que yo tenía que decir. También puedo empezar a hablar un montón de otras cosas que tengo en totalidad acá. Porque no lo voy a hacer. Bueno, muchas gracias, Humberto. Un breve comentario con respecto a los personajes que nombraste al principio. Siempre me llama la atención el aspecto enloquecido y desaforado que tiene algunos, ¿no? Antes hubiéramos pensado que una estructura política no soportaba tanto delirio junto, ¿no? Cuando uno ve a Milei, a Patricia Bullrich, a la Carrió, dice, la verdad es que han logrado volver este mal de la banalidad, que no es, o sea, Hannah Arendt escribió La banalidad del mal cuando escuchó que Eichmann se comportaba como un oficinista que decía, no, yo simplemente cumplía órdenes. Es más, dijo, soy un lector de Kant, y le dio un tratamiento administrativo al genocidio. Eso era para Hannah Arendt la banalidad del mal. Esto es otra cosa, esto es un mal de la banalidad en el sentido de que parecen por momentos una banda de locos y mueran lo peligrosos y la capacidad de daño que tienen, y abre la pregunta sobre cómo pudo haber una metamorfosis en la derecha para que haya tantos locos, para que tantos locos puedan ocupar lugares como el ocupado Bolsonaro o Trump. O sea, no locos que simulan ser locos, sino locos malos. Y me dio a otro comentario muy rápido porque quisiera escucharlos a ustedes, que evidentemente yo pienso que las ideas de izquierda o nacionales y populares son superiores éticamente a las ideas de derecha, por la sencilla razón de que las ideas de izquierda o nacionales y populares apuntan a la igualdad y a la justicia. En esto no soy relativista, no digo cada uno tiene sus ideas, no, yo pienso que en lo que hemos denominado a lo largo de toda una gran tradición de izquierda, hay éticamente una consistencia mayor que las ideas de la derecha fundadas en el individualismo, en el desprecio por lo colectivo, en la ausencia de amor por lo común, ¿no? Ahora, de allí no se deriva que una persona de izquierda sea mejor persona que una persona de derecha. Es decir, recién Humberto terminó lo de buenas personas. Ese tema me interesa especialmente, porque en principio uno no debería traducir inmediatamente porque es de izquierda es bueno, porque es de derecha es malo o mala. Salvo que esté pasando algo distinto antropológicamente, que realmente para ser de derecha habría que ser malo de verdad. O sea, como si Joe Pesci, el actor de Scorsese, fuera el paradigma, el de uno de los nuestros, no sé cómo se llamó aquí, el paradigma de la nueva. Entonces, ahí sí me he preguntado muchas veces, ¿por qué alguien es de izquierda? Si se supone que todo va hacia una dirección
sobre todo la gente que es de izquierda y no ha nacido en medio de un mundo en donde ser de izquierda era favorable a sus intereses de pertenencia, ¿no? Hice una breve encuesta una vez y las respuestas eran insatisfactorias. Por ejemplo, en España, el director del Círculo de Bellas Artes, le pregunté, porque había sido el Partido Comunista, le dije, oye, ¿tú de cuándo supiste que era de izquierda? Él me dijo, no, yo era niño, todo el cumpleaños, pusieron, se llama piñata en España, no sé cómo se llama. Bueno, le tienen que golpear y eligieron a la hija de un general franquista para que diera el primer golpe y se quedara en Macar, pero me resultó insoportable esa injusticia. Yo pensé, bueno, evidentemente ser de izquierda debe pasar en primer lugar por tener una dimensión de lo insoportable en relación a lo que es justo e injusto. Pero no parece suficiente, porque hay muchas personas que tienen esa experiencia y no se vuelven de izquierda, ¿no? Parecería una condición necesaria, pero no suficiente. Yo entendí perfectamente de lo que me hablaba, porque pienso que sí, que el primer paso por el cual uno se hace izquierda pues lea Marx o lea el Manifiesto Comunista, sino que lea Marx o lea el Manifiesto Comunista porque hay algo que está fuera de quicio y que uno siente de una manera que se le impone, ¿no? Como este señor que tuvo esa experiencia de la injusticia y él me dijo, ahí supe que iba a ser comunista toda la vida. Y dije, la verdad que se produjo una revelación, digo, claro, ahí además era muy próximo, porque él se quedaba con menos caramelos. Yo le dije, bueno, pero ahí también no era de izquierda solo por los otros, sino porque él se quedaba, era con todos los caramelos. Estuve con esto dándole vueltas y sigo dándole vueltas. Sigo dando vueltas a esta idea, al costado ético de este problema, al costado, como los colegas que me dicen si la izquierda cañana tiene alguna consecuencia clínica. Creo que hay que darle vuelta a eso también. Si el psicoanálisis puede continuar siendo algo absolutamente, bueno, que cada uno mejore sus síntomas y se acomode a este mundo, o si hay una vuelta de tuerca nueva con respecto a esto. Es un tema que me parece que, bueno, trasciende nuestro encuentro de hoy, pero que merece dejarlo abierto. Bueno, así que muchísimas gracias y no sé si habrá preguntas o nos diremos algo. Acá, te acercás y te damos el micrófono. Yo escucho, Pero tiene que escuchar. claro. El señor que vino a pedir Paco no me pedía de abajo. No, estaba acá. Sí. Hola. Sí. Yo soy veterano. Fui niño en la época de Perón. Por Perón pudimos todos romper la piñata, ¿no? Eso no es duda. Jorge, con este monstruo de la derecha, el mundo que va a la derecha hace muchos años nos dimos cuenta. Pero hoy, ¿qué nos diría usted? ¿Qué podemos hacer de manera subjetiva u objetiva, de manera individual y o colectiva, para frenar, para empezar a frenar este fenómeno feroz que es la derecha? ¿Qué nos podría decir? Lo meto en ese compromiso. Yo, en primer lugar, ahí no sé qué se puede decir acerca de lo que podemos hacer, pero creo que sí sabemos lo que no debemos hacer, es decir, que hay cosas que estoy seguro que no se deben hacer, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, dado que, como usted bien reconoce, que el fenómeno de la derecha es tan incurrente, creo que uno mismo se tiene que revisar a sí mismo y ver en qué posición está con respecto a la vida, a los otros, a la conducta, ¿no? Es decir, ¿y en qué tiene confianza? En el
definitivo. Usted recién evocó su experiencia de peronismo. A mí me pasó una vez en Italia que estaba dando una conferencia y un señor se enojó y yo le pregunté a Recalcati, que estaba al lado mío, que me había invitado porque él se enojaba. Este señor me dijo, no le gustó cómo trataste la cuestión de Dios. Bueno, yo soy de formación laica y me quedé pensando en ello. Entonces me invitó de nuevo Recalcati a hablar en Italia y dije, esta vez me voy a ir un poco más preparado por este tema. Y estudié de nuevo el cristianismo, sus orígenes, a Pablo en particular, que es un pensador que es muy interesante. Siempre en mi perspectiva laica, no lo hice como un hombre de fe ni como un creyente, pero advertí una cuestión que está también en otras religiones, que el gran tema de la cruz no es tanto su resurrección, que es la tesis de Pablo, ¿no? La que funda políticamente al cristianismo es la resurrección, tema que toma un comunista después Arambadio en un libro sobre Pablo, sino que no es del todo matable, ¿no? Es decir, que hay algo que no se puede matar del todo. Esto daría mucho juego con el no todo, lo que no es del todo matable. Y entonces pensé que en el núcleo de cualquier proyecto emancipatorio hay algo no matable del todo. Me dediqué, extraje de ese momento, decir, claro, es que en realidad no es importante saber si resucitó o no. Lo que ocurrió de verdad es que bastó que María Magdalena y la madre, que son las dos testigos y son dos mujeres, es curioso, dijeran que no había muerto, para pensar que hay lo no matable. Y finalmente, por lo no matable, el crimen no es perfecto. Es decir, yo no sé qué se puede hacer, solo confío en lo que no puede ser matado del todo. Antes que nada le quería decir que soy un amante de la serie Merlí, y la cual lo veo identitariamente muy parecido al actor siempre que vemos Merlí. Tengo un hijo con una psicóloga y miramos Merlí y decimos, es psicóloga. Bien, dicho esto, quería me alegra muchísimo enterarme de que en el viejo mundo las preocupaciones y los pareceres son muy similares a los que tenemos nosotros, con lo cual, chauvinistamente, digo, que Argentina está viva, está instalada y sigue siendo un país de pensadores. Dicha esta reflexión, me quedé muy pegado con lo que trató sobre Althusser. Althusser, que en mi facultad fue un gran formador en el tema de aparato ideológico del Estado, que es la segunda ideología más represión, y que lo haya traído a la mesa y se haya hablado tanto de marxismo en esta nueva comunidad camarañera entre peronistas y comunistas que somos hoy. Querría que tirar un par de ejes más sobre dónde usted ve en el conflicto de la política se manifiesta Althusser. Le interesó puntualmente mucho eso. Gracias. Esa pregunta yo creo que también ameritaría que Jorge haga una final reflexión sobre algo que dijo en un encuentro que tuvimos en la Facultad de Psicología, y él comentó que clausurando un diálogo, una discusión con Laclau, él finalizó diciendo: Lacan y Perón, un solo corazón. A mí me gustaría que si puede, digamos, yo creo que por momento, por oportunidad,
la pregunta del compañero, ¿no? Que tanto nos justifica, pero yo podría decir Stalin que Perón un solo corazón, también, digamos, por el origen que uno viene, pero a mí me resultó una cosa muy movilizadora también esa conclusión de ese encuentro entre Laclau y Jorge con Lacan y Perón un solo corazón. Bueno, en realidad, o sea, lo que ocurrió no fue así exactamente, ¿no? No, pero está bien. No, en realidad, en el año 2000 nos íbamos a encontrar por primera vez para dar juntos una conferencia y un debate. Yo llegué primero al lugar y estaba impaciente, dando vueltas, esperando, y él llegó y cuando me vio, me dio la mano y me dijo, Lacan y Perón, solo con eso. O sea, fue en el comienzo, ¿no? Con lo cual me desconcertó un poco, ¿no? Es decir, los dos términos me resultaban muy próximos y familiares, pero la verdad que él lo dijo con tanta gracia y tan divertido que desde ahí fue un amor a primera vista. Me dijo eso. Esto tiene historia, porque después escribir artículos contando esto y una editorial argentina nos censuró. Bueno, me dijo que quitara esa situación para publicarme. Dije, no voy a quitar justo el momento en donde lo encontré a él. O sea que entonces una editorial muy conocida de aquí de Argentina no lo quiso publicar y bueno, pues eso, la anécdota, eso me gusta, ha quedado, se transmite y importante. Pero sobre eso tendría que proponerles entonces un seminario de 6 meses, no sé si ustedes estarían acá durante 6 meses aquí, donde yo desarrolle el chiste. Lo podría Lacan, pero lo podría hablar Lacan Morá. ¿Lacan? Lacan Morá. Eso ya alude a mis orígenes guaraníes con mi abuela, que no voy a tocar, porque entre el curupí, el tatuporá y varias leyendas de mi infancia. Pero no crea que el viejo continente y yo tenemos mucho que ver, ¿eh? Con Alicia. Con Alicia. Le voy a comentar a mi hija eso. Y le voy a dar un dato a... ¿Tu nombre cómo es? Alejandro. Uno de los capítulos más jugosos del libro Ideología se llama El giro althuseriano. Y nosotros que hemos leído, ya que lo dije hace un ratito, Althusser a ella, Marta Hanecker, porque fue la de... Sí. Y otra cosa que yo recomiendo para leer a los dos es cuando el último texto de Althusser, El porvenir es largo, sus memorias, cuando él cuenta, cuando estaba internado, estaba preso, estaba internado, las visitas de Lacan eran de una enternecedoras, los encuentros de ellos, aunque se peleaban y se decían de todo, pero cuando no llegaba y le decían que había llegado, que iba a ir a las 5 y no llegaba, se ponía loco esperando, una cosa muy linda, muy sabrosa. Una cosa que no le perdono a Althusser de ese libro, El porvenir es largo, no voy a hablar de Marta Hanecker, a quien fui a ver especialmente al cine en los años 70 para seguir con el tema, pero bueno, lo dejo de lado. Pero lo que no le perdono a Althusser es que el tipo dice, la autora mexicana Marta Hanecker, ¿cómo podés? Esto es lo de los europeos. O sea, la señora se pasó estudiando su obra, se terminó vendiendo en los kioscos elementos del materialismo histórico, los mismos kioscos en Chile. Después vi que el Partido Comunista Español también lo reconocía y el tipo ni siquiera se toma el trabajo de saber de dónde es. Esto es lo que no, estas descortesías no las dejo pasar. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Sin ustedes no hubiera sido posible el encuentro presencial a la vieja usanza.